estamos aquí listos para iniciar, para seguir hablando acerca de lo que es esta fiesta del Pesaj. Seguimos preparándonos para lo que es el Pesaj. La intención es el poder comprender, poder entender lo que es esta fiesta y poder de esa manera prepararnos para lo que es lo que es el miércoles que vamos a tener la fiesta, pero más que nada el comprender de qué se trata. El día de hoy preparé un tema que se titula Tu Rey viene hacia ti. Tu Rey viene hacia ti. Y saben, algo bien precioso que podemos entender sobre todo esto de las fiestas del Señor y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, es cómo la palabra todo lo fue preparando a través de lo que es precisamente las fiestas proféticas. Se fue preparando la venida del Cordero, se fue preparando lo que fue su muerte y se está preparando lo que es su segunda venida. Todo eso tiene que ver con las fiestas del Señor. Y esta fiesta del Pesaj, que es la primera, tiene que ver con su primer venida. Y el domingo hablábamos acerca de lo que es la preparación para el Pesaj y qué es. Hablábamos de cómo Él tuvo misericordia por el pueblo y tuvo misericordia por nosotros y vino para rescatarnos, manifestando su poder, manifestando su grandeza y su soberanía y su poder sobre todos los otros dioses, y cómo Él tuvo misericordia de nosotros y nos rescató. Y en ese tiempo en el Éxodo, como el Cordero murió. Yo le voy a invitar a que tome su pluma y tome un papel y tome su Biblia para ir checando todo esto. Pero ¿qué les parece si iniciamos con un momento de oración? Vamos a orar y a pedirle al Padre que sea hablando en nuestras vidas. Padre, te agradecemos en este momento por tu misericordia y tu amor. Te agradecemos porque es por tu bondad, es por tu gracia y tu misericordia que estamos aquí, Señor. Y tú eres el que nos ha guardado, Padre. Es tu amor, es tu misericordia la que nos ha alcanzado y nos ha dado la bendición de poder acercarnos a ti. Es por ese sacrificio en la cruz que hoy podemos estar delante de ti, Padre. Y venimos agradecidos porque en tu amor y en tu misericordia nos diste la vida, el perdón y la salvación. Gracias, Señor. Queremos seguir creciendo en tu palabra, que sigas transformando nuestras vidas, pero también, Señor, queremos seguir conociendo tus grandezas, tu poder y tu soberanía. Gracias porque tú lo entregaste todo por nosotros, Señor. Háblanos en esta noche, enséñanos y ministranos con tu palabra, para que así podamos enamorarnos más de ti, al conocer más de tu grandeza y de tu poder. Gracias, Señor, por tu amor. Amén. Tu Rey viene hacia ti. Lo que vemos aquí, ¿qué nos evoca? ¿Qué trae a nuestra memoria? Bueno, pues recordamos cuando Él entró. Este domingo, el día de ayer, algo que se celebró en muchos lugares, y en muchas congregaciones, y sobre todo en muchas, en la Iglesia Católica, ¿verdad? Es algo que está instituido ya. Es el domingo, le llaman el Domingo de Ramos, que se celebra lo que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero es algo maravilloso, pero el problema es de que no hemos entendido o comprendido realmente el significado de esto. Y quiero que vayamos al Evangelio de Marcos. Esta narración de este evento se nos narra en los 4 evangelios, en maneras diferentes, porque recuerde que cada uno tiene una perspectiva diferente. Entonces vamos a verlo en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, del versículo 1 en adelante. Vamos a observar lo que fue esta entrada de Jesús, porque tiene que ver con lo que son los últimos días, su última semana, sus últimos días de vida. Y estamos en Marcos capítulo 11, del versículo 1 en adelante, y dice, si me acompaña o aquí lo puede ir mirando en la pantalla. Dice, cuando estaban cerca de Jerusalén, en los pueblos de Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, Jesús llamó a 2 de sus seguidores y les dijo, vayan al pueblo que está enfrente
y cuando lleguen encontrarán atado un burro que nadie ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué están haciendo esto, díganle que el Señor lo necesita y que luego lo devolverán. Los dos seguidores se fueron y encontraron al burro atado en la calle cerca de una puerta. Ellos lo desataron y uno que estaba allí les preguntaron, ¿qué hacen desatando ese burro? Los seguidores respondieron lo que Jesús les había dicho a ellos, y ellos los dejaron ir. Entonces llevaron el burro a Jesús. Estaba hablando aquí, cuando habla del burro, está hablando, dice otras versiones, el pollino, o sea, de un burro pequeño que no había sido trabajado, que no había sido montado. Y dice que lo llevaron a Jesús y pusieron la ropa de ellos encima y Jesús se sentó. Cuando habla de la ropa de ellos, bueno, pues en realidad se está refiriendo de sus talit, ¿verdad? Sus mantos. El talit es el manto que ellos usan para orar. Entonces este talit, el manto de la oración, lo pusieron sobre el burro y se sentó Jesús. Mucha gente, dice el versículo 8, mucha gente extendió su capa en el camino para él. Otros sacaron ramos que habían cortado en el campo. Los que iban adelante y los que iban atrás gritaban, ¡viva el Salvador! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que viene, el reino de nuestro Padre David. ¡Viva Dios que está en los cielos! Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos aquí? Ellos lo que están haciendo es ovacionando y diciendo, ¡Hosana! ¡Hosana! ¿Verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto lo conocemos como la entrada triunfal, pero en realidad, ¿qué es lo que estaba sucediendo aquí? Este acontecimiento es un acontecimiento único, o sea, es algo que sucedió así nada más porque sí. Quiero decirte que no, esto tiene que ver con una profecía, pero más que eso también tiene que ver con la preparación para el Cordero. La preparación del Cordero para lo que era el sacrificio. Recordemos algo, Jesús es la Torá viviente, Yeshua es la Torá viviente, dice que Él es la palabra, que Él es la palabra. Y Él vino a cumplir lo que estaba escrito en la palabra. Entonces, cuando la palabra dice que en Jesús se cumple la ley, a lo que se está refiriendo es de que Jesús viene y cumple con todo lo que estaba escrito en la palabra. Y Él, si leemos los evangelios en su vida, dice, y esto se hizo para que se cumpliera lo que estaba escrito. Entonces, siempre lo que Jesús hacía, no lo hizo por instinto o no lo hizo porque le nació, sino lo hizo porque ya estaba escrito. Él vino a hacer lo que ya estaba escrito en la palabra. Entonces, Él nació en el tiempo que tenía que nacer, así como Él murió en el tiempo que tenía que morir. O sea, todo lo que gira en torno a la vida de nuestro Maestro, de nuestro Salvador, tiene que ver con los cumplimientos de Dios, cumplimientos de los tiempos establecidos por el Padre. Y este acontecimiento, que se conoce como la entrada a Jerusalén o la entrada triunfal, es un cumplimiento de algo que ya se había profetizado, pero también con lo que tenía que ver con la preparación del Cordero para el sacrificio. Porque Pesaj, recordemos que Pesaj o Pascua, ¿verdad?, es conocida como la fiesta de la liberación, pero es donde se sacrifica un cordero para recordar cuando el Señor, el Padre, en Egipto, los libró de la muerte. Entonces en Pesaj celebramos la muerte del cordero. Ahora, si recuerdan cuando Jesús inicia su ministerio y viene a Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista lo ve a lo lejos venir, ¿recuerdan qué es lo que dijo? Cuando Juan lo ve venir a lo lejos, él dice, miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque los judíos, el pueblo judío, conocían las profecías y estaban esperando al Mesías. Estaban esperando que el Mesías viniera y sabían que el Mesías era ese Cordero. Entonces Juan, el que estaba preparando el camino, supo que Él era
el Cordero de Dios. Ahora, bien interesante entender esto. ¿Dónde viene esto? En Zacarías capítulo 9, versículo 9, en la Biblia al día, dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asno. Cuando habla en un pollino, recuerden, está hablando de un burro pequeño que todavía no había sido montado ni que había sido usado para la carga, ¿sí? Entonces dice algo bien interesante: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un burrito. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Bueno, aquí está la ilustración, ¿verdad? Cuando Jesús viene entrando montado en ese burrito, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues precisamente eso, la gente se alegra y empieza a gritar, y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, sálvanos, Señor. ¿Por qué? Porque estaban entendiendo algo, especialmente sus discípulos, sus seguidores, que Él era el Mesías, que Él era el Cordero. Ahora, quizás me preguntan, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto? Déjenles, les platico algo. Lo que pasa es de que el Señor había establecido cómo debía de ser el sacrificio y cómo debía de ser la preparación del Cordero. Y resulta que en Éxodo capítulo 12, Él lo establece y dice cómo tiene que ser. Y entonces, en el capítulo 12, versículo 2 dice: este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles: en el 10º día de este mes, todos los hombres tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si se dan cuenta, puse con rojo. ¿En qué mes? ¿En qué día? En el 10º día. En el día número 10 es cuando ellos tenían que tomar el cordero. Dice que todos los hombres tomaban un cordero por familia, uno por cada casa. Si la familia era demasiado pequeña para comerse todo el cordero, entonces el jefe del hogar y su vecino lo compartirían, repartiéndolo según la cantidad de personas que haya en cada familia. Y luego dice el versículo 5: el cordero debe tener buena salud y tener 1 año de edad. Muy bien. El cordero debía de tener ciertas características y debía de tener buena salud. O sea, el cordero no podía estar enfermo, el cordero no podía tener defectos, no podía tener defectos congénitos, o sea, estar tuerto o estar con las patas quebradas o con alguna enfermedad. No podía ser así. El cordero debería de ser sano, tener buena salud y tener 1 año de edad. Puede ser un cordero o un cabrito. Se guardará al animal hasta el día 14 de ese mes, y en la tarde de ese día toda la comunidad de Israel sacrificará al animal. Entonces dice que iba a estar guardado el cordero durante ¿cuántos días? Si hacemos cuentas, dice que el día 14 en la tarde es cuando tenía que ser, sacrificado. Dese cuenta de esto. ¿Cuántos días pasaban? 4 días. 4 días. Entonces, del 10 de Abib, que es el mes de Nisan, al 14 son 4 días. Durante 4 días, ese cordero durante 4 días tenía que estar en la casa. O sea, cuando estaban en Egipto, pues tenían que tenerlo ahí en su casa durante 4 días, preparando el cordero, y ese cordero estaba ahí con ellos. Después, cuando las fiestas ya se celebraban en Jerusalén, el cordero era llevado al templo en el día 10. Entonces, llegaba toda la gente a Jerusalén en el día 10, llegaba la multitud, llegaba la gente, y traían sus corderos al templo. Y durante 4 días, esos corderos en el templo eran inspeccionados. Ahora,
tomemos en cuenta algo. Esta era una de las fiestas principales en las que venían mucha gente a Jerusalén de todas partes. Así que en esta fiesta del Pesaj se juntaban miles y miles y miles de personas en Jerusalén. Miles de personas. Dice el historiador Josefo que en estas fiestas en Jerusalén se juntaban cuando menos 350,000 personas. Entonces, imagínense ustedes cuántos corderos eran traídos al templo. Entonces, estos corderos que eran traídos al templo para ser preparados, los traían al templo y tenía que haber una preparación. Y entonces, durante 4 días, ahí en el templo, los sacerdotes los miraban y veían que no traían defectos, que no tuvieran enfermedades, sino que estuvieran limpios y preparados para hacer el cordero que iba a ser sacrificado, ¿sí? Y entonces, si se dan cuenta, ellos decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Ahora estamos en Lucas 19:38. Entonces, la gente estaba reconociendo que Él era el Mesías, que Él era el que venía en representación, que Él era el enviado de Dios. Y dice: paz en el cielo y gloria a Dios. Algunos de los fariseos que estaban en la multitud le dijeron: Maestro, dile a tus seguidores que no digan estas palabras. ¿Por qué? Porque resulta que ya en ese día, el día 10, cuando los corderos eran traídos a Jerusalén, hacía algo el sumo sacerdote, y es que agarraba al cordero, al mejor cordero que veía, lo agarraba y lo tomaba y salía a la puerta del lado norte-sur, del lado oriente. Del lado oriente, salía a la puerta del lado oriente hacia donde está el monte. Y entonces, ahí en del Monte de los Olivos, de ese lugar, de esa puerta, él venía con el cordero. Entonces, de ese lugar, él venía con el cordero y lo traía, y eso era cada año. Traía el cordero porque era el cordero que iba a ser sacrificado, recordando cuando ellos habían sido liberados de Egipto, cómo la sangre de ese cordero los había guardado de la muerte. Y entonces cada año, el 14, el 10, de Nisan, tomaba el cordero y venía con el cordero. Imagínense ustedes, venía entrando, y entonces la gente, cuando veía que el sacerdote venía con el cordero, salían y ponían las palmas y empezaban a gritar ovaciones, a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando al Mesías. Eso lo hacían cada año. Pero en esta ocasión, el Cordero de Dios es el que se presenta. Ahora, déjenme narrarles otra cosa bien interesante, fíjense, de esto. Venía el sacerdote con ese cordero, y entonces, cuando ya el cordero llegaba al templo y era sacrificado, ya en el día 14, ese cordero especial lo ponían en una estaca o en un palo. Así como hemos visto en Monterrey, que se usa mucho lo que es el cabrito, estacado, en una estaca lo ponían. De hecho, pues eso es de origen de los judíos, porque ellos son los que llegaron a Monterrey. Ellos son los que le pusieron el nombre. Pero bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Pero ahí lo ponían en una estaca al cordero. Y ahí es donde lo empezaban a asar, a preparar. Y es algo muy interesante porque el Cordero de Dios, nuestro Mesías, de la misma manera sucede con él. Pero bueno, retomando, miren. Llegó el día en el que el sacerdote tenía que entrar con el cordero. Y entonces Yeshua, nuestro Mesías, le dice a sus discípulos: traigan el burrito. Y entonces Jesús se sube en el burrito, y ellos estaban esperando que al cordero, los discípulos sabían que Jesús, o reconocían que Jesús era el Mesías, y entonces cuando Él va a entrar, ellos empiezan a gritar: Hosana,
bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces imagínense, ellos empiezan a ovacionar y empiezan a gritar y la gente empieza a salir y empieza a gritar. Y cuando se asoman y miran, lo que miran es a un burro y Jesús montado en el burro. Y entonces Jesús viene montado en el burro y la gente empieza a ovacionar y a gritar, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entre ellos estaban sus discípulos y muchos de sus seguidores, pero también había miles de personas en ese lugar, recuerden, que venían de otros países, de otras ciudades a la fiesta. Y entonces todos empezaron a salir porque sabían que ya venía. Ellos pensaban que venía el sacerdote con el cordero ya, pero en realidad cuando miraron era Jesús. Es por eso en este texto que dice que algunos de los fariseos que estaban entre la multitud le dijeron, maestro, dile a tus seguidores que no digan esas palabras. O sea, ellos estaban diciéndoles que guardaran silencio, que la ovación no era para él, era para el cordero que venía atrás con el sacerdote. Pero Jesús, ¿qué les contesta? Les dice, si ellos no las dicen, las piedras las dirán. Si ellos no las dicen, las piedras las dirán. ¿Por qué? Porque Jesús sabía y él reconocía que su tiempo había llegado, que él era el cordero y que ahora se cumplía esa tradición que ellos tenían de preparar al cordero, porque el cordero de Dios, que es nuestro Mesías y Salvador Yeshua, ahora estaba listo para ser sacrificado. Y entonces él dice, si ellos no las dicen, las piedras lo dirán. Pero fíjese qué interesante, continúa diciendo en el versículo 42, que Jesús dijo, si lo supieras hoy, está hablando de lo que es Jerusalén, si lo supieras hoy, lo que te trae paz, pero no puedes saberlo porque está oculto para ti. Llegará la hora en que tus enemigos harán una muralla y te rodearán y te atacarán por todos lados. Ellos arrasarán contigo y con tu gente. Fíjense lo que dice a continuación. Las piedras de tus edificios no quedarán una sobre otra. Todo esto pasará porque no reconociste la hora en que Dios vino a salvarte. ¿Por qué? Porque cuando vino el Cordero en ese momento, muchos lo ovacionaron, pero muchos otros no lo reconocieron, que era el Cordero de Dios. Así de que Él hace esa entrada. ¿En qué día lo hizo? El día que los corderos eran traídos al templo para empezar a inspeccionarlos, para empezar a prepararlos para el sacrificio. Así de que, ¿qué es lo que viene después? El examen del Cordero de Dios en el templo. Entonces, como les decía, los corderos eran traídos al templo, y en el templo, imagínense, pues eran miles de corderos, y en el templo, pues de la misma manera, había cientos y cientos de sacerdotes que trabajaban en estos días especialmente. Aquí todos trabajaban, todos los sacerdotes que estaban al servicio del templo, todos estos días estaban ahí ellos porque venía muchísima gente y entonces ellos estaban aquí y estaban ayudando a inspeccionar los corderos y a prepararlos para el sacrificio. Entonces, algo bien interesante que vemos es de que de la misma manera nuestro Salvador empieza a ser preparado como el cordero y es examinado. ¿Por qué? Porque dice el versículo 20, capítulo 20, versículo 20 de Lucas, los enemigos de Jesús querían arrestarlo y entregarlo al gobernador romano, pero como no tenían de qué acusarlo, enviaron a unos espías para que se hicieran pasar por personas buenas y vigilaran en qué momento Jesús decía algo malo. O sea, los enemigos de Jesús y los sacerdotes y todo lo que eran los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos los que querían matar a Jesús, mandaron espías y mandaron gente para estarlo vigilando, para estarlo checando y ver en qué momento fallaba. Aquí es donde empieza el chequeo del Cordero. Aquí es donde empieza. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí es donde empieza. Y si ustedes leen ahí esos textos, después de que Jesús hace esa entrada a Jerusalén, Jesús empieza a ser cuestionado y le empiezan a preguntar, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y por qué haces esto? Y le empiezan a cuestionar para ver si le agarraban en alguna falla, en algún error. ¿Por qué?
porque esos 4 días eran los 4 días en los que el cordero era inspeccionado para ver que no tuviera falla, que no tuviera error, o que no tuviera enfermedad, que no tuviera defecto alguno. Así que el Maestro Jesús empieza a ser cuestionado, empieza a ser interrogado para encontrar en él algún defecto. ¿Pero qué creen? El cordero es encontrado limpio, sin mancha. Entonces lo que encontramos en el capítulo 23 de Lucas, versículo 4, ya después de que cuando Jesús es arrestado, o sea, no le encuentran nada malo, pero lo arrestan y es llevado ante la autoridad que era Poncio Pilato. Pilato lo toma primero y para quitarse de él, como Jesús era de Galilea, era de la región de Galilea, se lo manda a Herodes. Herodes, pues era el encargado del área de Galilea, y se lo manda a Herodes, ¿verdad? Y le dice, pues ahí te mando a este que es de allá de tu región. Y Herodes, como también no encuentra nada malo en él, se lo regresa otra vez a Pilato. Y entonces Pilato, después de interrogarlo y después de hablar con él, dice que Pilato le dice a los jefes de los sacerdotes y a la gente, no veo nada de malo en este hombre. Entonces Pilato, que era la autoridad, Pilato, que era el hombre de autoridad en ese lugar, él, después de cuestionar a Jesús y después de interrogarlo y después de revisar al cordero, sale y le dice a la gente, oigan, yo no encuentro en él nada malo, no encuentro en él ningún error, no encuentro ningún defecto en él. Es lo que está diciendo. Entonces, si ustedes se están dando cuenta aquí, Pilato, como un gobernador, como una autoridad, está declarando al cordero sin mancha, sin culpa. Y entonces también lo vemos en Juan, capítulo 18, versículo 38. La segunda parte del texto dice, después de decir esto, salió otra vez a hablar con los judíos y les dijo, no lo encuentro culpable de nada. Entonces, si se dan cuenta, el Mesías era el cordero que no tenía mancha ni culpa alguna. No tenía mancha, no tenía enfermedad, no tenía nada. ¿Por qué es importante notar esto? Porque si recuerdan, el domingo hablábamos y era el inocente muriendo por el culpable. El cordero que tenía que ser sacrificado, o lo que tenía que ser sacrificado, no debía de tener mancha, culpa alguna. Por eso es de que tenían que ser sacrificados animales. En este caso viene nuestro Salvador Yeshua, Jesucristo, y él tiene que ser interrogado y se le tiene que buscar si tiene algún error. Si él tuviera algún error, tuviera algún defecto, no era perfecto para el sacrificio, no podía hacer el sacrificio. ¿Por qué? Porque tenía error. Porque el inocente es el que puede morir por el culpable. Así que si él tuviera culpa alguna, no podía morir por nosotros. Es por eso que le buscaban errores, pero no le encontraban errores. Y es por eso que sale el gobernador y dice, yo no encuentro en él culpa alguna. Yo no lo encuentro culpable de nada. Dice el capítulo 19, versículo 4, que Pilato salió otra vez y les dijo, miren, aquí lo traigo, aquí está, para que sepan que yo no encuentro ningún delito en este caso. Él no ha hecho nada malo, este hombre está limpio, está limpio. ¿Sí? Es interesante esto, ¿verdad? Porque lo está declarando que él es limpio, que no tiene culpa alguna. Por más que lo cuestionó y lo buscó, no tenía culpa alguna. Lo cual quiere decir que si el cordero era encontrado limpio y sin mancha, quiere decir que el cordero estaba listo para ser sacrificado. Y sabes, el cordero está listo para ser sacrificado. Es aquí entonces cuando en Juan capítulo 19 versículo dice que Jesús, después de que es declarado limpio, después de que es declarado que el cordero está limpio, no tiene mancha, no tiene culpa, no tiene enfermedad alguna, el cordero se empezaba a sacrificar. Entonces, cuando es declarado limpio y sin mancha, Jesús sale de allí para empezar su sacrificio. Y en Juan 19:5 dice que entonces Jesús salió con la corona de espinas y el manto de color rojo oscuro, y Pilato dijo, aquí está
el hombre, y se los entregó. Y entonces de ahí cuando se lo llevan y lo empiezan a azotar, a golpear, ponen ese madero en su espalda para que lo cargue, y el cordero va camino al Gólgota para ser sacrificado. Así como el cordero era puesto en una estaca, y entonces se sacrificaba y se ponía en una estaca, el Cordero de Dios, nuestro Salvador Yeshua, fue sacrificado y fue puesto en una estaca, en una cruz. ¿Y esto de qué nos habla? Bueno, esto es precisamente todo lo que se preparó con esta entrada triunfal. Entonces hoy lo que quiero dejar como enseñanza es esto, esa entrada que tuvo el Maestro, esa entrada que él tuvo a Jerusalén, era la preparación para el sacrificio del Cordero. Él era la preparación. Así de que todo lo que está en la palabra tiene un porqué y un para qué. Todo lo que está en la palabra y todo lo que hizo nuestro Maestro es parte del plan de Dios. Y las fiestas del Señor son las fiestas proféticas de Dios que nos muestran lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo y lo que Él hará. Y Pesaj es la primera de ellas y es algo grande y maravilloso. Entonces, la entrada triunfal a Jerusalén es el comienzo para la preparación del Cordero y su sacrificio para la fiesta del Pesaj. En estos días continuaremos hablando de ello. El día de mañana vamos a hablar de Juan cuando Jesús dijo: Abraham vio mi día y se gozó. Y ellos le cuestionaron y le dijeron: ¿cómo que Abraham vio tu día si tú ni siquiera tienes 50 años? ¿Y cómo dices que Abraham te vio? Que Abraham te vio y se gozó. De eso vamos a hablar el día de mañana. Así que si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, háganmelo saber por ahí. Si están ahí conmigo, esto es algo maravilloso y estas son porciones que vamos a estar hablando, que vamos a estar dando para poder comprender un poquito más todo lo que gira en torno de lo que es la fiesta del Pesaj, de lo que es esta maravillosa fiesta. Vamos a orar y vamos a pedirle al Padre que nos ayude a seguir creciendo en Él, a conocerlo, a comprender cada día más el mensaje de su palabra. Y si tienen alguna duda o alguna pregunta, con toda, ahora sí que con toda confianza pueden escribirme, preguntarme, estamos para servirles. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te agradecemos en este momento por la bendición que nos has dado de estar juntos en este momento a través de este medio. Gracias, Señor, porque tú viniste con un plan ya establecido y tú lo hiciste todo al pie de la letra, porque así estaba escrito y porque así debía de ser. La manera en la cual tú moriste y fuiste preparado para esa muerte era algo que ya estaba escrito, era algo que ya desde antes se había establecido. Sabemos que Dios es un Dios de orden y tú viniste a cumplir con ese orden. Gracias. Padre, ayúdanos a seguir creciendo en ti, a conocerte más cada día, para así enamorarnos más de ti y servirte apasionadamente. Gracias, Señor, por este tiempo, por la oportunidad de poder estudiar de tu palabra. Y gracias, Señor, por ese amor y esa misericordia que tienes hacia nosotros. Gracias, Papito. Yo te ruego por cada familia que nos está mirando, por cada persona que está con nosotros, Señor, sé tú guardándoles, bendiciéndoles, a mis hermanos allá en Puebla, en Querétaro, en Estados Unidos, aquí en Guadalajara, que tu gracia y tu misericordia sea sobre sus vidas y que tú seas guardándonos de toda enfermedad, que seas guardándonos, protegiéndonos y también, Señor, que seas supliendo nuestras necesidades. Ponemos a nuestra nación en tus manos y todo este mundo que te necesita. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu amor y misericordia. Bendito seas por siempre y siempre. Amén.